Buenas noches, mi nombre es Cindy y pues también voy a hablar sobre estos personajes y sus definiciones. Primero, el estudio de la historia presenta dos aspectos. Comprender el flujo de nuestros acontecimientos pasados facilitará nuestra inteligencia de la situación presente. No obstante, conforme miremos hacia atrás, nuestra visión del pasado vendrá necesariamente afectado por nuestras posiciones presentes. Este lo dice la Hay en 1980. Y yo puse esto. Bueno, lo que yo entendí es de que antes a nosotros antes y las personas que estaban pues antes de nosotras, se les hacía más fácil o difícil hacer las cosas. Porque, por ejemplo, ellos para sacar el fuego lo que tenían que hacer era frotar las dos piedras para poder lograrlo. Hoy en día ya no necesitamos hacer eso, ya tenemos pues cerillos y todo ese tipo de cosas. O sea, hay cosas que ya pues anteriormente igual, por ejemplo, ellos sacaban cosas, por ejemplo, de libros o X, y nosotros ahora pues ya tenemos la facilidad de poder hacerlo en computadora o así. El segundo, toda visión global de la historia constituye una genealogía del presente. Selecciona y ordena los hechos del pasado de forma que conduzcan en su secuencia hasta dar cuenta de la configuración del presente, casi siempre con el fin de justificarlo. Fontana 1982. Yo puse esto. Bueno, lo que hice con esto fue que yo entendí que, por ejemplo, un suceso que haya pasado anteriormente, pero que en la actualidad siga. O sea, como por ejemplo, acá tenemos una purificadora, por decirlo así. Esto es, Paloma chiquita, por favor. Esto es de que, por ejemplo, primero lo que hacen es que recolectan la basura con algún, no sé, con el agua, ya ahí. Y después de ahí pasa a lo que es el contenedor, que es como, bueno, es un colador, mejor dicho, que lo que hace pues es retirar toda la basura y que se quede el agua. Después de eso sigue el desinfectante. El desinfectante pues lo que hace pues obviamente es desinfectar el agua hasta que quede al 100% completa y ya poder, no sé, hacer algo. Eso, ¿y qué quiere decir? Que por ejemplo este suceso ya ha estado desde antes, pero sigue todavía en la actualidad, o sea, en el presente. 3. Es un elemento esencial de la socialización de los individuos, del mantenimiento de las solaridades del grupo, del establecimiento o crítica de legitimidad social. El sentido del pasado es ante todo un fenómeno no moral y después político, y es siempre un fenómeno del presente. Ahí está la razón de su inestabilidad. En consecuencia, se sugiere que ese sentido del pasado cambia por sí mismo sin cesar. El pasado es normalmente considerado como grabado en mármol e irreversible. El pasado real está, desde luego, gastado en mármol, pero el pasado social, es decir, el modo como comprendemos el pasado real, está grabado en arcilla. Este lo dice Heller en 1982. Y yo puse esto. Que bueno, lo que quiere decir es de que, por ejemplo, acá tenemos como códices, letras, y eso que nuestros antiguos lo que hacían eran como que ponerlo en una pared y nosotros en la actualidad no entendemos eso. Entonces, lo que hacen los científicos es como que preguntarse el para qué, el por qué y cómo de cada esta cosa, qué es lo que dice, para qué nos sirve y qué nos quieren ellos dar como que a entender. El 4. Lo que llamamos historia no es algo dado que pueda ser grabado y estudiado como los hechos físicos o sociales. La historia tiene que construirse. Los datos, aves, personas y sucesos pueden venir dados, pero cuáles tengamos que considerar y cómo hayan temporarse y relacionarse es un asunto de construcción e intención. Aunque hablemos de la escritura de la historia, es importante señalar que esta escritura constituye más una construcción que una grabación. Esto lo dice Grauman en 1990. Yo lo que puse es algo así. Y bueno, yo puse, por ejemplo, Hitler porque yo pienso que, por ejemplo, él lo que hizo antes pues fue mucha maldad, mucho terror. Y no, un suceso de ahorita podría ser que, por ejemplo, Donald Trump, que está para la presidencia, lo que hace no es exactamente lo mismo, pero se está como que, no sé, como que es medio similar porque lo que hace es egoísta, es feo, no es correcto. Entonces,
Esa es la suástica de Hitler. Y bueno, una como similar o algo así que lo semejanza a los dos es de que los dos son racistas. Hitler era racista y Donald Trump pues lo mismo. Nos considera a los latinos pues como una basura, yo creo. Bueno, la 5, la mía dice la historia. Para mí es una ciencia que estudia los actos del pasado, que está ordenado cronológicamente con los acontecimientos que marcan las diferentes etapas del género humano. Gracias a esto podemos explicarnos muchas cosas de las que pasan y pasarán. Y bueno, puse esto. Y bueno, yo puse esto, puse que por ejemplo los españoles cuando conquistaron México, después lo que surgió fue como que una unión de los mestizos. Entonces, eso es como la actualidad ahora ya, pues gracias a eso, pues hay mestizos como nosotros y así.